Bienvenido una vez más a su espacio Educación Virtual República Dominicana. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que le dé like y comparta este contenido. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es el plan de nivelación del nivel primario. Nivelar para avanzar. Ese es el lema que tenemos. Nivelar para avanzar. Orientaciones del plan de nivelación. El levantamiento realizado a una muestra de escuelas de las 18 regionales educativas por la Dirección General de Educación de Primaria a las producciones de los estudiantes. Entonces se hizo ese levantamiento. Ustedes saben que tenemos 18 regionales a nivel nacional y se hizo ese levantamiento de esas producciones de los cuadernillos de los estudiantes. La consulta nacional a los y las docentes por la Dirección General de Evaluación sobre el nivel de alcance de los aprendizajes alcanzados y procesos educativos desarrollados en las áreas curriculares del nivel primario, o sea, lengua española y matemática. Vamos a ver el propósito general de este plan de nivelación. Y como propósito general tenemos ofrecer orientaciones para el desarrollo de la nivelación escolar del nivel primario, a ser implementado durante 4 semanas en el año escolar 2021-2022, considerando los aprendizajes esenciales que necesitan los estudiantes para cursar con éxito el grado al que fueron promovidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Durante 4 semanas vamos a nivelar a todos los estudiantes del nivel primario. Escúchalo bien, son 4 semanas de nivelación en el nivel primario. Tenemos los propósitos específicos. Número 1, socializar las orientaciones de nivelación a ser desarrolladas al inicio del año escolar. Eso debe comenzar esa socialización al inicio del año escolar. Número 2, acompañar el proceso de aplicación, análisis e interpretación de la evaluación diagnóstica a fin de identificar en cada estudiante su necesidad de nivelación en las áreas curriculares de lengua española, matemática, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, según el grado. Elaborar secuencias didácticas y actividades acordes a las orientaciones de nivelación ofrecida para el fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes. Es importante saber que en este proceso educativo tenemos que realizar una evaluación diagnóstica para ver el nivel de saberes o de conocimiento que tienen los estudiantes en ese grado que están. Entonces, a partir de ahí, vamos a elaborar lo que son secuencias didácticas y actividades acorde a la orientación del proceso de nivelación para fortalecer esos conocimientos de los o esos aprendizajes de los estudiantes. Vamos a ver
que tenemos más propósito. El número 4, orientar, guiar y acompañar a docentes, estudiantes en los salones de clase durante la implementación de las orientaciones de nivelación. Evaluar los resultados de la implementación de las orientaciones de nivelación en los centros educativos. Hago un paréntesis. Si eres nuevo en el canal, te invito por favor que te suscribas y comparta este contenido. Un aspecto importante. Esto es sumamente importante. Estas orientaciones deben contextualizarse a la realidad de cada centro educativo, cada estudiante a la luz de la condición final de los resultados de su evaluación diagnóstica. O sea, tenemos los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué se debe hacer? Contextualizar esas actividades que se van a abordar en el plan de nivelación. Se deben contextualizar, llevarlo a la realidad o al plano del estudiante para que él pueda obtener los aprendizajes necesarios para que pueda estar a nivel en ese grado. La metodología. Se implementa una modalidad de enseñanza-aprendizaje de carácter presencial. Es lo primero. Tiene que ser de carácter presencial lo que vamos a hacer. Aplicación de actividades secuenciadas a través de estrategias que permitan evidenciar los avances en la lectura y escritura. Avance de lectura, escritura y cálculos matemáticos. Estos son las prioridades que debemos en este proceso realizar. Lectura. Que el niño pueda leer con fluidez. Número 2, que el niño pueda tener una buena escritura. Y número 3, que el niño pueda realizar cálculos matemáticos correctos. Propiciar el trabajo en equipo e individuales relacionados con las áreas de lengua española, matemática, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, según el grado. Es importante que acá le dice según el grado, porque estamos hablando del nivel primario. Entonces, dependiendo del grado, se van a trabajar esas áreas. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en el primer ciclo del nivel primario. Vamos a ver cómo son esos procesos de lectura y escritura en el nivel primario. Y tenemos lo que es una alfabetización inicial. La alfabetización inicial se entiende como el dominio elemental de la escritura. Buena definición, como el dominio. Una buena alfabetización inicial. Que el niño tenga dominio elemental de la lectura, la escritura y la matemática. Haberla alcanzado implica poseer la habilidad para utilizar la lengua escrita de forma significativa en las diversas situaciones y contextos que nos lo demanda. O sea, si no hay una buena alfabetización inicial, el niño no tiene habilidades para poder utilizarla en diversos contextos de la realidad, del entorno. Una persona alfabetizada es aquella que conoce
un código escrito y lo descifra. Ah, pero es que el niño sabe leer. El niño simplemente está presilábico o silábico alfabético convencional. Y decimos muchas veces que el niño sabe leer, que está alfabetizado. Ojo con esto, es aquella que conoce un código escrito y lo descifra. No solamente conocer el código o conocer los signos, sino que él pueda descifrar a la misma vez. Ahí podemos decir que el niño está alfabetizado y es a la vez capaz de interpretar y crear textos orales y escritos. Vamos a ver el diseño curricular en la página 75. Y aquí encontramos esto. En la página 75 de nuestro diseño curricular encontramos todo esto. Para responder a situaciones de lectura y escritura que esta sociedad letrada nos demanda. Durante el proceso de construcción del sistema de escritura, los niños y las niñas atraviesan diferentes etapas de apropiación hasta descubrir el principio alfabético. Desde esta perspectiva, la mayoría de las llamadas dificultades o errores que son parte del proceso de aprendizaje, o sea, hay errores o algunas dificultades que los niños presentan, que son comunes. ¿Cuáles son esos errores? Que cuando el niño puede confundir una J con una G, puede confundir cuando se escribe con M y cuando se escribe con N, o así sucesivamente. O sea, esos son errores o dificultades que el niño puede tener, que en el camino se van solucionando. Seguimos con la alfabetización inicial. En el proceso de apropiación de la lengua escrita, los estudiantes pueden cometer dos tipos de errores que están relacionados con el mismo objeto de aprendizaje: apropiarse de la lengua escrita. Por ejemplo, literal A, errores propios del proceso de alfabetización. Estos errores los alumnos los cometen durante el proceso de comprensión del principio alfabético, es decir, mientras comprenden la relación fonema o grafema. Muchas veces esto pasa cuando pueden confundir o cometer esos errores durante el proceso de comprensión. Mientras comprenden esa relación que existe entre un fonema, entre un grafema. Error literal B. Errores propios del sistema de escritura alfabética. El niño lo produce cuando tiene que discriminar para la escritura de dígitos, o sea, CH, doble L, G, J, o sea que puede confundir, o fonemas sin grafemas en su proceso de comprensión y apropiación del sistema de escritura, o cuando tiene que discriminar fonemas representando por varios grafemas. Estos errores están muy relacionados con las formas como los estudiantes al inicio de su alfabetización conciben la escritura. Responden a lo que las autoras Emilia Ferreiro y Ana Teborowski denominan etapa 1979, o lo que
Nerosky en el año 1999 llama hipótesis. Por ello, estos errores deben entenderse como aquellos que los estudiantes comprenden del sistema de escritura a su proceso de establecer la relación de fonema y grafema. O sea que esos errores muchas veces los estudiantes lo cometen, que tienden a confundir una letra con otra. Es muy importante que él o la docente conozca las contextualizaciones de los niños y las niñas, poseen sobre la escritura durante un proceso de alfabetización. La etapa que representa, así como la característica de las mismas, con la finalidad de realizar las intervenciones pedagógicas oportunas. Es muy importante esto. En el diseño curricular se explicitan contenidos para desarrollar las competencias escritas, producción, en las que los niños y las niñas tienen la oportunidad de poder poner de manifiesto las etapas de escritura en que se encuentran al escribir un texto, sea este discontinuo como tarjeta de identidad, lista de compra, calendario, la etiqueta, entre otros. Esos son textos discontinuos. Entonces, de igual modo que en los textos continuos, como la noticia, el cuento, la fábula, entre otros, están organizados de manera secuencial, progresiva, que con un trabajo sostenido y consistente se puede lograr el nivel de alfabetización inicial esperado en el primer ciclo, con el fin de que los docentes identifiquen los contenidos relativos a las convenciones de la lectura y la escritura que deben nivelar en sus estudiantes. Se presentan un esquema sobre niveles de progresión y secuenciación de lectura y escritura, esperando que el primer ciclo, según la página de la 21 a la 26 de ese documento, o sea que estamos hablando del diseño curricular. La página 21 y la página 26 del primer ciclo de nivel primario. Las orientaciones para la nivelación se presentan teniendo como referentes los siguientes textos: el nombre, el letrero y el texto instructivo. Estos son los referentes para usarlo como texto en el proceso de nivelación del primer ciclo del nivel primario. El nombre se usa como referente, cómo el niño debe de escribir su nombre correctamente, con el inicio de mayúscula. Entonces, el letrero, que después que el niño ya sabe escribir su nombre, puede ir relacionando su nombre con algún letrero. Y texto instructivo. Estas actividades pueden desarrollarse desde los diferentes textos sugeridos en el diseño curricular priorizado. Ustedes saben que durante el proceso de pandemia, el diseño fue priorizado. Se tomaron en cuenta esos contenidos, indicadores de logro, y esos contenidos fueron tomados en consideración y se priorizaron. Se dijo, bueno, vamos a trabajar con tales contenidos porque estos son los que el niño necesita. Se priorizaron. O sea que es bastante buena este tipo de información.
En este proceso de nivelación es importante leer y escribir diariamente para modelar a los niños esto puedan reflexionar sobre su proceso de escritura y motivar la lectura por placer a través de la lectura diaria por la docente. O sea, esto es un consejo que nosotros le estamos dando a ustedes, los docentes del primer ciclo del nivel primario. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de nivelación? Se debe leer todos los días y escribir diariamente. Todos los días se debe escribir y leer. ¿Para qué? Para que el niño pueda reflexionar en su proceso de lectura y en su proceso de escritura. Entonces, esa motivación debe iniciar primero en el docente. El docente debe ser el modelo para el niño. Esa reflexión diaria de lectura, para que el niño también a la vez se motive y pueda ser un niño que se enamore de la lectura cada día. Hacer el uso del periódico, otra sugerencia muy buena, hacer el uso de periódico, de revistas, cuentos, construcción de texto a fin de mejorar la ortografía, propiciando la reflexión de la correcta escritura. Uso de ese periódico. Si no encuentro periódico, revista o cuento. Entonces vamos a hacer construcción de texto. Vamos a construir texto. Y el niño va a mejorar de manera significativa su ortografía. Entonces, muy bueno. Otro consejo. Construcción de crucigramas con palabras extraídas de un texto. O sea, que el niño puede hacer ese crucigrama extrayendo palabra o palabra extraída de un texto y puede hacer ese crucigrama. ¿Qué va a pasar ahí? Que el niño va a ver cómo se escribe dicha palabra y a su vez, él haciendo el crucigrama, la va a ir fijando. Y esto le puede permitir al niño mejorar en su proceso de escritura y de lectura de palabras clave extraídas de texto. Juego de palabra, identificar mayúscula, trabajo con los signos de puntuación. O sea, él puede identificar la mayúscula. Estamos trabajando en el primer ciclo del nivel primario, ese proceso de alfabetización inicial, donde el niño puede realizar actividades relacionadas con la lectura. Identificar mayúscula, porque ya el niño sabe, por ejemplo, escribir su nombre. Ya el niño puede escribir su nombre. Y él sabe que su nombre comienza con letra mayúscula. Vamos a usar un texto para ir identificando las mayúsculas. O extraer palabra clave. Y ver cómo el niño va escribiendo la palabra, si la va escribiendo utilizando la mayúscula o extraer un pequeño texto y ver si el niño utiliza los signos de puntuación que tiene ese texto, que fue tomado de un periódico, que fue tomado o de una revista o de un cuento y así sucesivamente. Esto puede ser el proceso de nivelación que pueden usar los docentes del primer ciclo. Esta frase me llama mucho la atención y voy a dejar dos preguntas después de leer esta frase. La escuela enseña contenidos del siglo XIX con maestros y maestras del siglo XX.
alumnos y alumnas del siglo XXI. ¿En qué siglo vive la escuela? Se la voy a dejar para que ustedes que están viendo este video la respondan. ¿Qué es ser matemáticamente competente en el siglo XXI? Lo dejo a la conciencia de cada uno de ustedes. La matemática en el proceso de alfabetización. Vimos el área de lengua española en ese ciclo y vimos cómo podemos utilizar esos textos que son continuos y esos textos que son discontinuos. Vemos también qué podemos utilizar para esa alfabetización inicial en el caso de la lectura y la escritura. Revista, periódico, cuento, texto, o sea, un sinnúmero de recursos que podemos utilizar. Vamos a ver la alfabetización en el proceso de matemática. La matemática en el proceso de la alfabetización inicial. Se entiende como la capacidad para identificar y aprender el papel que desempeña la matemática en el mundo. Emitir juicios bien fundados, utilizar la matemática y comprenderse con ella y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo comprometido y reflexivo. La competencia matemática implica el dominio de las capacidades para analizar, razonar y comunicar eficazmente en la formulación y resolución de problemas matemáticos en una variedad de contextos y situaciones. Podemos decir que el desarrollo de la alfabetización inicial en matemática requiere que los niños y las niñas se involucren de forma activa y frecuente en actividades contextualizadas. Lo mismo que en el área de lengua española, esa contextualización. No podemos hablarle al niño del campo con el mismo lenguaje que le hablamos al niño de la ciudad o aplicar esos contenidos con la misma actividad. No, debemos contextualizar para que esos niños puedan aprender utilizando el contexto, su realidad. Esto implica que el modo que se enseña la matemática es tan importante como la finalidad misma de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Eso lo podemos ver en el diseño curricular del 2016. La alfabetización matemática se consigue gracias al desarrollo de capacidades específicas que denominamos competencias matemáticas. O sea, cuando el niño es competente, cuando el niño desarrolla capacidades y habilidades, podemos decir que él tiene competencias. En este sentido, el diseño curricular plantea 6 competencias específicas, las cuales deben estar favorecidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y vamos a ver. Y tenemos esas 6 competencias. Número 1, razonar y argumentar. 2, comunicar. 3, resolución de problemas.
4, representar y modelar. 5, utilizar herramientas tecnológicas. Y 6, conectar. Vamos a verla de manera independiente. Razonar y argumentar. ¿Qué es? Pensar y razonar lógicamente. Eso es. Razonar y argumentar. Pensar y razonar lógicamente. Implica el manejo de argumentaciones y demostraciones. Que ese niño pueda argumentar y a su vez demostrar lo que él está planteando. Algunas capacidades generales: inferir, relacionar, diferenciar, clasificar, argumentar y demostrar. Se desarrollan en los primeros grados con el apoyo de materiales concretos y manipulativos. Se desarrollan en los primeros grados del nivel primario. Vamos a ver, comunicar. Significa comunicarse de forma efectiva. O sea, que él se pueda comunicar de una manera tal que el que lo está escuchando pueda entender. Diga, bueno, se está comunicando de una manera efectiva, expresándose en diferentes códigos: oral, escrito, símbolos, números, y ser capaz de traducir del lenguaje usual al lenguaje matemático formal. Incluye además leer, escribir, decodificar e interpretar enunciados en forma oral y escrita. Resolución de problemas. Capacidad de individuo para emprender procesos cognitivos con el fin de comprender y resolver situaciones problemáticas en las que la estrategia de solución no resulta obvia de forma inmediata. O sea, que él pueda ver un problema y él pueda resolverlo. Esa capacidad como individuo, que él pueda resolver los problemas que se le presenten de una manera eficaz. Representar y modelar. Las representaciones incluyen gráficos, diagramas, imágenes, tablas, materiales concretos y el lenguaje formal matemático, ecuaciones, fórmula. Las capacidades que incluyen son las siguientes: él pueda representar y modelar, utilizar el lenguaje simbólico, crear y usar representaciones para garantizar y registrar y comunicar ideas matemáticas, traducir del lenguaje natural al simbólico formal, seleccionar y aplicar y traducir representaciones matemáticas para resolver problemas. O sea, que él puede hacer eso de manera sencilla sin tener ningún obstáculo. Vamos a ver, utilizar herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas incluyen herramientas físicas como los instrumentos de medición, además de calculadoras y herramientas informáticas que cada vez son más accesibles. El conocimiento y la habilidad para utilizar las distintas herramientas que pueden favorecer la actividad matemática, así como el conocimiento de sus limitaciones, están implícitos en esta capacidad. Asimismo, las herramientas matemáticas pueden desempeñar un papel crucial en la comunicación de los
resultados. Vamos a ver, conectar. Las conexiones matemáticas implican. ¿Qué implican esto? Reconocer y usar conexiones entre las ideas matemáticas. Comprender cómo se relacionan las ideas matemáticas y se organizan en un todo coherente. Reconocer y aplicar las ideas matemáticas en contexto no matemático. Muy bueno esto. Él pueda reconocer y aplicar las ideas matemáticas en contexto que no son matemáticos. Él pueda resolver el problema utilizando las ideas matemáticas, aún no siendo ese problema matemático. Eso es un niño crítico, un niño con competencias. Estas competencias se fortalecen a través de los mediadores o contenidos. O sea, los mediadores son los contenidos. Los contenidos son mediadores de qué? De aprendizaje significativo. Eso es lo que hacen los contenidos, ser mediadores de aprendizaje significativo. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares, a través de los cuales se concretan y desarrollan las competencias específicas. Eso está en la página 43 del diseño curricular. En el caso de matemática, estos mediadores se organizan en bloque o eje. Vamos a ver los bloques. Bloque de numeración. Este eje permite adquirir el sentido de número, establecer relaciones entre números naturales y fracciones, escribir situaciones de la vida cotidiana usando números naturales y fracciones, identificar regularidades en secuencia de elementos u objetos y comprender el significado y el uso de la misma. Tenemos el bloque de geometría. Los contenidos de eje de permiten a los estudiantes utilizar el lenguaje geométrico básico para identificar, representar y escribir formas del entorno como figuras o cuerpos geométricos, forma, tamaño, posición, reconocer propiedades y características de figuras geométricas de 2 o 3 dimensiones y escribir la ubicación espacial de puntos o figuras en el plano usado como referente, las formas de los objetos del entorno que les rodean, el contacto que se tiene con la realidad, con el espacio físico, lleva al desarrollo de la percepción visual, es decir, al conocimiento del espacio geométrico. Vamos a ver otro eje. Eje de medición. Las situaciones o problemas a tratar en este ciclo tenderán a la adquisición de conceptos de medición sencillas y estimulación de medidas. Es importante iniciar el trabajo con estrategias que favorezcan la manipulación y la interacción de materiales y recursos, permitan que el niño pueda construir sus aprendizajes a partir de situaciones cotidianas. Muy importantes. Si el niño no puede construir, no hay aprendizaje. Pero cuando el niño es capaz de construir sus propios aprendizajes a partir de esas situaciones que se le presentan a diario en su casa, en el barrio, en el entorno, en la escuela, en los diferentes contextos. Si el niño puede resolver o construir esos aprendizajes,
a partir de las situaciones cotidianas, es un niño competente. Y tenemos el bloque de estadística. Para trabajar la estadística es necesario partir de situaciones cotidianas que sean interesantes para los niños y niñas y que conozcan alguna información en relación a los datos que se presentan, que los datos puedan ser analizados de acuerdo a las características de los mismos. Por ejemplo, tipo de frutas que prefieren, programas de televisión que le gusta ver, juego que prefieren, entre otras situaciones. O sea, si vamos a utilizar la estadística y vamos a construir una tabla, vamos a buscar una media o una moda, vamos a utilizar lo que al niño le gusta. Tipo de programa, levante la mano, ¿qué tipo de programa le gusta ver? El niño, por ejemplo, dice, Chévere Night. El otro niño dice, a reír con Miguel y Raymond. Y así sucesivamente. Entonces se va a ir listando. Y algunos niños van a decir, me gusta a reír con Miguel y Raymond. 10 dicen Miguel y Raymond. Chévere Night dicen 4. Y así sucesivamente. O sea, utilizar lo que al niño le gusta para que ese proceso matemático sea agradable o sea interesante para el niño. Vamos a ver, eso fue en el primer ciclo, vimos el primer ciclo. Vamos a ver ahora el segundo ciclo del nivel primario. Las orientaciones generales de nivelación para el segundo ciclo se ha contemplado en que propiciar un clima escolar positivo, cordial, afable e integrador, de trabajo cooperativo y colaborativo, actividades innovadoras que despierten la motivación e el interés de los estudiantes. Focalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las 4 áreas objeto de prueba estandarizada. Entonces, eso es importante. Que el niño pueda hacer trabajo colaborativo, cooperativo. Que el docente realice actividades innovadoras. No la misma actividad que se realizan todos los días, no. Hay que vivir innovando, realizando actividades que sean muy buenas. Actividades que despierten en niños la motivación, el interés por ese contenido. Además, la integración y participación de los estudiantes, eso es número 1. Que esa integración y esa participación de ellos sea 1A, optimización del tiempo. Debemos ganar tiempo. Debemos ganar tiempo. Ese tiempo tenemos que tenerlo ahí acorde. ¿Para qué? Para que durante este proceso de alfabetización, este proceso de nivelación, los niños puedan obtener esos conocimientos o puedan mejorar esos conocimientos. Se debe dar seguimiento a la comprensión y la producción escrita, así como a la organización de las producciones en portafolio. Eso es sumamente importante. El niño realizó una tarea hoy. El docente debe de recibirla. Debe recibir esa producción escrita. Mantenerla organizada y darle el seguimiento necesario. Y ir archivando en ese portafolio
esas producciones que el niño va a realizar todos los días para que al final se pueda evaluar cómo va el nivel, o se puede ir evaluando, no al final, sino se puede ir evaluando el nivel de aprendizaje que está obteniendo el niño. Se debe monitorear y apoyar la producción en el cuaderno también. Tenemos producciones que son para guardar en el portafolio, pero tenemos producciones que son específicas del cuaderno. La reflexión final de cada clase es uno de los puntos más importantes. Esa producción final de clase, esa reflexión, donde a diario se debe de hacer en el curso esa reflexión, reflexionar sobre lo que hemos hecho en el día, que es un modelo de evaluación. La reflexión final es un modelo de evaluación. En ese momento el docente puede observar dónde los niños tienen que mejorar y a su vez él puede reforzar el siguiente día porque ya vio dónde el niño tiene esa área de mejora. Importante el diario reflexivo de clase, ese diario reflexivo de clase. Entonces tenemos lo que es la propuesta de organización de tipología textual por grado para la nivelación del segundo ciclo. O sea, ¿cuáles son esos textos que se van a utilizar por grado en el segundo ciclo, sugerido por el Ministerio de Educación, específicamente por el Departamento del Nivel Primario, el segundo ciclo? Entonces tenemos lo que son los grados en esta tabla, en la parte izquierda, cuarto, quinto y sexto grado. Entonces tenemos las semanas, recuerden que son 4 semanas, la cual vamos a trabajar ese proceso de nivelación. Para cuarto grado tenemos texto literario, por ejemplo, el cuento, texto funcional, artículo expositivo, texto literario, la historieta, y ven acá la semana. La semana 1, el cuento. Semana 2, artículo expositivo. La semana 3, la historieta. La semana 4, la biografía. Eso en cuarto grado. En quinto grado, primera semana, el cuento. Segunda semana, la anécdota. Tercera semana, artículo expositivo. Y quinta semana, el anuncio. En sexto grado, primera semana, el cuento. Segunda semana, artículo expositivo. Tercera semana, la anécdota. Y cuarta semana, el comentario. Eso es la tipología textual por grado para el proceso de nivelación del segundo ciclo del nivel primario. Gracias por ser parte de nosotros. Si eres nuevo en el canal, te invito por favor que te suscribas, que me regale un like y que comparta este contenido para que le llegue a más personas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, nivelando para avanzar.